Este árbol cayó atravesado sobre uno de los senderos que uso cuando voy a caballo por el bosque hace unas semanas durante una tormenta. Y llegué hasta aquí a caballo y pensé, lugar perfecto para una emboscada. Y se me ocurrió que mi conocimiento sobre los forajidos medievales era escaso. Existieron, pero ¿cómo se comparaban con los clichés del cine y la televisión que vemos? ¿Cómo era realmente la vida de un forajido medieval? Los forajidos medievales fueron algo real. Era una forma de castigo. No consistía en vivir en grandes bosques, dormir sobre lechos de hojas y corretear alegremente por el bosque vestidos de verde de Lincoln. Podía implicar robar a la gente. Podía implicar vivir en condiciones muy duras. La realidad era muy diferente de lo que vemos en el cine y en la televisión. He crecido viendo series clásicas como Robin of Sherwood y remontándome a un pasado lejano y nebuloso, fantásticos programas sobre vivir en el bosque, y siempre es verano. Siempre hace buen tiempo. Nunca hace frío, y todo eso lo hace parecer maravilloso, sin preocupaciones ni dificultades. Pero pensadlo bien, el invierno sería absolutamente miserable. Entonces, en primer lugar, los forajidos medievales sí existieron. En segundo lugar, eran personas desesperadas, en su mayoría hombres. Y en tercer lugar, muchos de ellos morían jóvenes. Entonces, ¿cómo se convertía uno específicamente en un forajido, en lugar de simplemente ser un ladrón, un bandido o un salteador, que por supuesto eran cosas que la gente también hacía? Ser un forajido era un término legal muy específico. En los registros aparece escrito como utlagus, que es latín para forajido. Y formaba parte de un proceso legal real. Lo que hacía era privar a las personas de la protección de la ley. Uno pasaba a estar fuera de lo que se llamaba la paz del rey, fuera de la paz del reino. Ya no se estaba protegido por la ley. De ahí que se estuviera fuera de ella. Así que en teoría uno podía ser asesinado con impunidad. No se le permitía poseer tierras. No se le permitía heredar nada. No tenía derechos ni privilegios en una sociedad que se basaba en gran medida en derechos y privilegios. Era una forma de destierro legal, un paso antes de ser ejecutado de verdad. En realidad lo que hacía era bueno expulsarte de la sociedad y en efecto desterrarte. La mayoría de los forajidos eran por supuesto gente común. Así suele ocurrir en estas cosas. Pero también hubo algunos forajidos nobles muy famosos. Simon de Montfort, un conde, es decir, prácticamente familia cercana del rey, fue declarado forajido y sus tierras y títulos fueron confiscados. Había participado en una rebelión contra Enrique y por tanto es probable que al perder ese fuera el resultado. Te quitaban todas las tierras y todos los títulos. Tras su derrota en la batalla de Evesham en 1265, él murió, pero sus seguidores y su familia fueron declarados forajidos y sus tierras, títulos y propiedades fueron confiscados por la corona. Hay otro caso famoso, Fulk Fitzwarin, un señor de las Marcas en la frontera galesa. Se enemistó con el rey Juan y fue declarado forajido. De hecho, se creó toda una leyenda en torno a su comportamiento, presumiblemente junto con sus hombres, y estaba muy bien conectado en la zona y tenía dinero. Solo después de la muerte del rey Juan fue restituido. Así que es perfectamente posible que si eras noble y eras declarado forajido, si sobrevivías el tiempo suficiente, si conservabas el ingenio y si los vientos políticos soplaban a tu favor, pudieras ser restituido. Podías dejar de ser Utlagus y volver a estar bajo la paz del rey. Así que Fulk Fitzwarin fue de hecho parte de la mitología de los felices forajidos que viven en los bosques. Surgieron leyendas en torno a su comportamiento en las Marcas, y fue precisamente durante un periodo de formación de la leyenda de Robin Hood. Por ejemplo, el reinado del rey Juan suele considerarse el periodo en el que Robin Hood y sus aventuras ocupan el centro del escenario. Así que Fulk Fitzwarin y sus actividades reales pudieron haber formado parte de la mitología del noble forajido, si me explico. Fuera del contexto de rebelarse contra el rey, uno no se convertía en forajido de manera instantánea. Había que pasar por un proceso legal. Se emitían mandamientos. Imaginad a todos esos jueces y tribunales llevando a cabo el procedimiento. Existía un mandamiento de exigent. Las razones detrás de la forajía de la gente común, no de los nobles que eran declarados forajidos por rebeliones y cosas así, eran por lo general que no se presentaban ante el tribunal, y la amenaza de ser declarado forajido era una de las palancas que tenían los tribunales para obligar a las personas a comparecer y enfrentarse a la justicia. Se emitía lo que se llamaba un mandamiento de exigent que les obligaba a presentarse. Los oficiales del tribunal tenían que leerlo en 5 ocasiones distintas, así que no era algo instantáneo. Tenían que leer ese mandamiento diciendo que Juan debía comparecer
porque había que juzgarlo por robo, y si no comparecía, se le advertía que debía hacerlo en 5 ocasiones sucesivas. Así que si no se presentaba o si no llegaba a enterarse, supongo entonces era declarado forajido, y los tribunales se lavaban las manos, y decían que cualquiera podía ir a buscar justicia si quería. En teoría, no ponían una recompensa sobre tu cabeza como tal. Eso llegó un poco más tarde, pero en teoría uno podía ir y quitarle cosas sin consecuencias legales. Es un mecanismo interesante para intentar que la gente se presentara ante el tribunal y afrontara el castigo, pero sí parece que el sistema lo abusó en cierta medida. Si el sheriff leía tu nombre por 5ª vez y seguías sin presentarte al tribunal, entonces podían declararte forajido. El sheriff, el shire reeve, de ahí es de donde procede la palabra sheriff, era quien tenía que declararlo. Ahora bien, la Carta Magna de 1215, en su cláusula 39, habla específicamente de ser declarado forajido y dice expresamente que no se te puede declarar forajido salvo por el debido proceso legal. Debía ser juzgado por un grupo de tus iguales. No podías ser exiliado, no se te podían quitar las propiedades, no se te podía encarcelar, salvo por aplicación de la ley y por el juicio de tus iguales. Así que creo que es extremadamente probable que el proceso se abusara. Si no, ¿por qué la Carta Magna se molestaría siquiera en mencionarlo? Y era un documento muy importante en aquel momento, aunque fue anulado, restituido y reescrito. Aún así sigue siendo uno de los comienzos de los fundamentos del derecho moderno y menciona específicamente la condición de forajido. Por eso creo que es muy probable que el proceso legal, que en apariencia no suena irrazonable, fuera en realidad terriblemente abusado. Así que convertirse en forajido era el resultado final de un proceso legal largo y a veces dilatado. No era algo que fuera a suceder en unas pocas semanas. En teoría, sabrías que podrías ser declarado forajido debido a esas proclamaciones que debían leerse en el tribunal. La gente hablaría de ello y correría la voz y te diría, si no te presentas al tribunal, te van a declarar forajido. Y tenías 5 oportunidades para comparecer realmente ante el tribunal. Sin embargo, supongo que si el asunto era grave y había pruebas contra ti, podías darte a la fuga. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La gente se fugaba a todo tipo de lugares. Entonces huían los forajidos a los bosques, a las zonas arboladas, si lo hacían. Y también huían a las marismas, a los pantanos y a cualquier parte del paisaje que estuviera en desuso o menos poblada, pero normalmente a los márgenes de la sociedad, no a lo profundo del bosque verde, como favorecen las leyendas de Robin Hood, porque necesitaban la infraestructura que existía a su alrededor. Tendían a desplazarse a lugares semideshabitados o lo bastante cercanos como para poder viajar hasta la aldea más próxima, pero no tan cercanos como para ser encontrados casualmente, aunque hay algunas excepciones. En el período medieval, los bosques no describían simplemente una zona arbolada. Las zonas boscosas podían formar parte del bosque, pero bosque tenía que ver con la ley forestal introducida por los normandos. Y había castigos muy severos por cazar furtivamente en el bosque o por hacer el tipo equivocado de cosas allí. Así que había áreas de tierra reservadas específicamente para que la nobleza cazara y regidas por leyes diseñadas para proteger el vert y el benisón, lo que significa lo verde y los animales. En este contexto significa básicamente plantas y animales, es decir, intentar proteger el paisaje de la sobreexplotación. Creo que sería muy injusto describir esas leyes como ambientalmente responsables o conscientes. No era ese el caso en absoluto. Estaban diseñadas para impedir que la gente común tomara aquello que la nobleza quería tomar y cazar. Ahora bien, en el punto más alto de su extensión, había más de 200 áreas forestales repartidas por toda Inglaterra, y en su punto máximo, entre el 20 y el 25% de toda la tierra estaba sometida a la ley forestal, lo cual era una porción muy considerable. Los bosques más conocidos como el bosque de Sherwood tenían unas 200 millas cuadradas, el llamado New Forest, que en aquella época medieval sí era un bosque nuevo. Nunca llaméis nuevo a algo, porque un día dejará de ser nuevo y sonará un poco ridículo. Pero en fin, el New Forest tenía unas 200 millas cuadradas. Había otros bosques menos conocidos. Hay uno llamado Whittlewood, que creo que tiene un nombre magnífico en el centro de Northampton, de unas 50 millas cuadradas, además de muchas otras zonas boscosas, más pequeñas pero protegidas. Estas áreas tenían poblaciones más dispersas y comunidades que quizá vivían bajo condiciones algo más opresivas, y parece que eso atrajo a los forajidos. De ahí procede toda la idea de los forajidos viviendo en el bosque. Está conectada con la conquista normanda, con las leyes forestales y con la caza practicada por la nobleza. Pero esos eran lugares a los que la gente podía escapar y pasar más desapercibida que en otras áreas. Así que los bosques incluían zonas arboladas.
Marismas diversos, claros, distintas aldeas, aldeas enteras, estaban sometidas a la ley forestal y también a sarts, es decir, zonas desbrozadas para la agricultura, además de áreas de baldío tierras que podían cultivarse. Pero no lo eran porque no había suficientes personas para hacerlo. Por lo tanto, eran en realidad un mosaico de tipos de paisaje. Así que la idea de Hollywood, la idea televisiva de gente simplemente viviendo en el bosque verde, es parcialmente cierta, pero también habría habido forajidos en aldeas en marismas y en todo tipo de otros lugares. Y hay uno o dos forajidos muy famosos asociados con paisajes muy específicos y muy incómodos. Tenemos registros de Leicester sobre Eustace Folville y sus cómplices, de quienes se dice que acechaban en los bosques y en lugares ruinosos. Y la banda de Cotterell se la llama específicamente la banda de Cotterell en Derbyshire, creo, en esa zona de las Midlands del Norte, aparece mencionada como acechando en los bosques y robando a la gente. Así que eran conocidos, sí existieron y eran perseguidos por la ley tanto como se podía y tenemos registros de ello. Entonces, ¿qué pasa con otros lugares distintos de los bosques, bueno, las zonas costeras? Si vives en Cambridge, aquí en East Anglia, sabrás que es muy llano. Ese paisaje es bastante bajo y muy plano. En la época medieval estaba inundado y era muy pantanoso con enormes extensiones de tierra no aptas para la agricultura. Así que se pescaban muchas anguilas y había mucha pesca en general, pero era increíblemente difícil desplazarse. Ir a caballo era imposible, a pie era difícil, así que se usaban pequeñas embarcaciones. Esos paisajes empezaron a drenarse bastante bien a finales de la Edad Media. De hecho, los monjes comenzaron a drenarlos en ese periodo. Pero durante toda la Edad Media y antes de ella eran extraordinariamente cenagosos. Los vikingos tenían islas allí. La isla de Ely, por ejemplo, era literalmente eso, una parte elevada del paisaje sobre la que se construyó la catedral. Pero en aquella época estaba rodeada de aguas poco profundas y era muy difícil de alcanzar. Entonces llegó la invasión normanda y surgieron personajes como Hereward the Wake. Hereward vivió de hecho en las marismas y resistió a la invasión normanda con bastante éxito durante mucho tiempo, hasta que finalmente fue acorralado en una isla y los normandos construyeron una calzada. Los normandos, famosos obviamente por su caballería y en particular por su innovación en tácticas de caballería, no se desenvolvían nada bien allí. La caballería es terrible en el barro, sencillamente no funciona. Así que tuvieron que adaptarse. Construyeron una calzada y finalmente lo capturaron y lo mataron aunque desapareció. Así que nadie está del todo seguro de si realmente murió o no, pero crecieron leyendas en torno a él. Y al parecer, esa calzada todavía se puede recorrer a pie. No lo sé con certeza. Nunca he estado allí, pero mis investigaciones indican que sigue existiendo. De modo que se puede caminar por esa calzada que en su momento habría estado rodeada de paisaje inundado, siguiendo el camino real que tomaron los normandos cuando fueron a acabar con un forajido muy famoso llamado Hereward the Wake. Ahora bien, un paisaje húmedo y mojado debe de haber sido muy desagradable para vivir en él. Supongo que si estabas acostumbrado, simplemente construías plataformas y encontrabas la manera de arreglártelas. Incluso hoy en día hay personas que viven en marismas y es simplemente lo que conocen. Así que presumiblemente estos rebeldes de las marismas alrededor de Cambridge y en East Anglia dormían sobre algún tipo de plataforma elevada, quizá hamacas o lo que fuera porque no iban a dormir en el suelo. Las marismas bajas son húmedas, eso es justamente lo que las define. Pero no debió de ser especialmente agradable. Me pregunto si serían buenos nadadores o no, pero presumiblemente el uso de pequeñas embarcaciones de fondo poco profundo y el avance empujando la barca con una vara serían formas de desplazarse. Además, el paisaje debía de estar cambiando constantemente, porque en algunas zonas entrarían las mareas y el agua sería salobre, mientras que a medida que uno avanzara hacia el interior sería menos salada y más dulce. Imaginad los mosquitos e imaginad los jejenes. No debió de ser un paisaje nada agradable, nada parecido a esos paisajes agradables en los que duermen los forajidos de Hollywood. Pero bueno, hay que hacer ese tipo de cosas si uno está sobreviviendo y si está fuera de la ley. Otros lugares donde parece que se ocultaban los forajidos, hay un registro de Derbyshire que habla de forajidos escondiéndose en cuevas y riscos, lo cual me parece interesante porque esos lugares ya eran antiguos entonces y todavía existen hoy. De hecho, muchos están en parques nacionales. Así que podríamos estar hablando de lugares que hoy son atracciones turísticas, pero que en el periodo medieval estaban llenos de forajidos al acecho. Creo que eso es bastante interesante.
Y por supuesto, esas cuevas y riscos son anteriores al periodo medieval y se remontan incluso a la antigüedad. Y encontré un comentario que me pareció especialmente interesante: algunos forajidos se escondían en minas de plomo abandonadas. Los tribunales daban instrucciones a las autoridades para que registraran lugares ocultos y secretos en canteras y minas de plomo. Así que supongo que esas minas eran medievales, o quizá incluso romanas, y habían sido abandonadas, y luego eran ocupadas por forajidos y utilizadas como escondites. Me parece muy interesante. Algunos de los lugares mejor documentados en los que se ocultaban los forajidos eran edificios abandonados, especialmente después de la peste, cuando algo así como entre el 30 y el 40% de la población murió a causa de ella. Literalmente hubo aldeas abandonadas. Ya no había suficientes personas en una aldea ni tampoco en otra. Y de algún modo decidieron fusionar 2 o 3 aldeas en una sola. Así que la gente abandonó lugares en los que había vivido durante generaciones. Son literalmente aldeas abandonadas. Hoy son sitios protegidos. Ahora no son mucho más que montículos y ondulaciones en el terreno, pero definitivamente pueden verse. Existen y se pueden visitar. Pero algunas de ellas habrían estado abandonadas y todavía intactas, y todo lo que habría hecho falta era que los forajidos hombres prácticos al fin y al cabo las reparasen, o quizá ni siquiera eso, simplemente pensar que eran suficientemente buenas. Era un refugio. Y quizá todavía había propiedades allí. Habría jardines abandonados con alimentos que se podían recolectar, manzanos perales, un pozo para obtener agua. El paisaje abandonado tras la peste negra debió de ofrecer muchas opciones a personas como los forajidos. Así que edificios abandonados. También hay alguna indicación de que utilizaron edificios monásticos abandonados. No sé si esto corresponde a la época de la Reforma, pero ciertamente durante el periodo medieval también parece que usaron graneros, alejados establos y granjas que habían caído en desuso, porque eso ocurría. A veces no había suficientes personas para trabajar la tierra disponible. La población no era tan densa, y así esas propiedades eran usadas por los forajidos porque unas paredes y un techo resultaban muy útiles. Creo que otra de las cosas es que parece que algunos de esos forajidos no fueron abandonados por completo por la sociedad respetable. Tenían amigos, tenían familia, tenían parientes, y algunos eran capturados viviendo en graneros, y las personas que les proporcionaban ayuda eran multadas y procesadas. Tenemos registros de ello. Así que vivir en graneros activos para ganado era algo que ocurría. Vivían dentro del paisaje pero escondiéndose de él. Hay aldeas que parecen haber ayudado a diversas bandas, así que en cierto modo estaban metidas en el asunto. No tanto como crimen organizado, pero sí ocurría que en teoría los tribunales los habían puesto fuera de la ley, pero no la sociedad en la que vivían. Recibían socorro y ayuda, quizá ocultando bienes robados, quizá simplemente por cercanía social. Que fueras un forajido no significaba necesariamente que tus amigos y familiares fueran a abandonarte. Relacionándolo con los monasterios, estaba pensando en las celdas de ermitaños y en los lugares a donde ciertas personas religiosas se retiraban para escapar del bullicio del mundo de entonces. No eran anacoretas propiamente dichos, porque esos sí quedaban literalmente emparedados, pero sí había celdas de ermitaños en lugares apartados. Y me pregunto si a veces los forajidos ocupaban celdas abandonadas de ermitaños, o incluso expulsaban al ermitaño o lo asesinaban o algo así, y comenzaban a vivir en esos edificios asociados a la vida religiosa. Me parece una idea interesante. No pude encontrar ningún registro al respecto, pero se me ocurrió que los forajidos y los ermitaños vivían en un tipo de situación similar. No querían ser descubiertos, necesitaban cierto acceso a recursos, pero en gran medida querían que los dejaran en paz. Así que ahí podría haber un cruce bastante claro. Sabemos con certeza que algunas bandas de forajidos eran cuidadas por la comunidad local. Los registros judiciales hablan otra vez de la banda de Folville y de cómo las aldeas locales les suministraban comida y alojamiento, y especialmente en invierno los mantenían con vida. Así que no eran parias sociales. Hay una diferencia. Podías estar fuera de la ley, pero no necesariamente excluido por tu sociedad. Entonces el concepto del alegre forajido que vive una vida libre en los bosques, ¿es una invención moderna? No, en realidad no. Literalmente un texto medieval llamado A Jest of Robin Hood, una de las historias más antiguas sobre Robin Hood, es medieval, y habla del propio Robin y de su grupo, si se quiere, de sus hombres, viviendo en refugios de ramas en el bosque y durmiendo entre los árboles y las hojas. También habla de él viviendo lo bastante cerca de un camino o de una ruta como para poder tender una emboscada a un caballero, y le ofrece al caballero venado cisne
y otros tipos de carne reservados para la aristocracia. Y esta es una imagen muy deliberada para la gente medieval, un forajido comiendo como un rey. Y el caballero queda muy impresionado, y la historia continúa. No os la voy a arruinar, aunque mucha gente la ha leído desde entonces, dado que es un libro medieval. Pero ese es el comienzo del relato del alegre forajido, y me pregunto, creo que no sorprende en absoluto que la idea idílica de vivir en el bosque sin preocupaciones y sin estar sometido a nadie fuera una historia tan poderosa para personas que vivían en una sociedad muy estratificada. Recordad que el 95% de nosotros éramos agrarios. El 95% de nosotros llevaba una vida de trabajo físico duro. No de agricultura de subsistencia exactamente, pero sí de agricultura física dura. Y por tanto, cualquier cosa que se burlara de la aristocracia y de los ricos o se alzara contra ellos era muy bien recibida. Esa es la razón por la que Robin Hood ha perdurado durante tanto tiempo como relato de levantarse contra la opresión. Así que la idea moderna de los forajidos en el bosque es de hecho medieval. Cierra el círculo. La realidad de los forajidos era muy distinta. Pero incluso en el periodo medieval comprendían el romanticismo de ser un forajido en el mejor sentido posible. Aunque imagino que la realidad debía de ser bastante sombría.